Buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio al tercer video de, esta, mm, de este seguimiento que estamos haciendo al proyecto en el cual estamos estudiando. La última vez habíamos quedado en el tema de ubicar del perfil longitudinal, que íbamos avanzando líneas de terreno. Recordémonos que representa la rasante, la línea que está un poquito más abajo, que pasa y después sube, y nos indica la cota de terreno. Pero antes de continuar ubicando, quisiera aclarar algunos conceptos que en la medida en que hemos ido avanzando en el proyecto, varios alumnos me han ido preguntando. Y yo creo que este es el momento de hacerlo. Un proyecto de pavimentación como este, que puede, esto en un cerro, digamos, pero podría ser una calle, podría ser en una ciudad, podría ser en cualquier parte. El concepto que quiero que entendamos es que primero tenemos la planta de pavimentación, ya sea su diseño geométrico o su diseño arquitectónico, presenta varias información que es siempre bueno tener presente. Primero, tenemos que saber cuál es el perfil tipo. ¿Qué nos indica el perfil tipo? La estructura que va a tener la calle. En este caso, tenemos dos perfiles tipo, el perfil tipo 1, como lo decía en el video anterior, y el perfil tipo 2, que nos indica calle determinada. En la planta un poquito más acá, el otro perfil 2 se mueve al perfil 1. Hay varias información aquí que la verdad es que no se ve a simple vista, pero que lamentablemente, si no tengo claro un concepto topográfico, no podemos confundir. Y de hecho la forma, como yo estaba diciendo, que hay que ubicar, puede llevar a confusiones, más aún si tuviste el ramo de topografía como corresponde. La verdad es que lo que les dije tiene que ver con un tema netamente constructivo o poder chequear. Pero veamos el perfil tipo. El perfil tipo nos da el ancho, nos da la mitad de eje, desde el eje hacia a los costados. Tenemos que siempre saber si vamos a excavar el ancho de la calle terminada, que en este caso es 5, tiene que ser 50 centímetros para ir lado y lado. Y esto es para que toda la estructura de la calle descanse sobre el sello correctamente fundado, entregado, con densidades, con la topografía que corresponde. ¿Qué más nos dice? Que lleva solera tipo A, en los límites, o sea, la calle terminada tiene 5 metros y está por dentro de la solera terminada. Nos dice que tiene una pendiente transversal tipo de un 2%. Además nos dice SCRS, significa cota de rasante. Siempre la cota de rasante para nosotros va a ser la cota de pavimento terminado. Y en este caso, en este proyecto, siempre viaja y se traslada por el eje. El perfil longitudinal no es otra cosa que la característica que va a tener el pavimento terminado, y en este caso siempre va a PCB topográfico que le van a indicar al geomensor vertical o deflexiones. Entonces, esta línea roja que veíamos acá significa que el proyecto se está desarrollando en el largo, en esta línea roja, y esa línea roja identifica el pavimento terminado en el eje. Ahora bien, para poder replantear y para poder ubicar, tenemos las distancias desde el origen, teníamos distancias parciales, que en este caso están 0, 9, 23, 11, 0, y después está cada 20. O sea, si yo mido mi proyecto y parto del 0 a los 20 metros, tengo una situación. A los 40 metros, acumulado, o sea, porque parto con 20, sumo 20 metros, tengo 40, sumo 20 metros más y tengo 60, y así voy saltando de 20 metros, y eventualmente el proyecto puede indicar una distancia diferente, pero va a corresponder a la necesidad que requiere el proyecto producto de alguna curva horizontal, curva vertical, alguna deflexión o algún hecho puntual. Pero en la práctica, ¿qué estoy haciendo? Tomando pedacitos de distancia largos, multiplicándolos por un área y por un alto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Normalmente un proyecto de topografía, ¿qué es lo que hacíamos? Y aquí me voy a saltar a un proyecto de, a una
o un perfil transversal. El perfil transversal, ¿qué es lo que me pedía? Que yo, cada estas distancias parciales, yo viera cuál es la cota de rasante, cota de terreno, restaba las alturas de la cota de altura, rasante de terreno, lo multiplicaba por el ancho, ¿y qué es lo que obtenía en realidad? El área que se convertía en un triángulo o rectángulo, la cual promediaba con la otra área que tengo al frente, como va avanzando en este caso cada 20 metros, y lo multiplicaba por el largo. Ustedes tienen que tener claro que lo que estamos viendo es un volumen. Por lo tanto, el volumen, no recuerdo, es en metros cúbicos. Significa que tengo tres medidas: largo, ancho y alto. El ancho por el alto lo obtengo a partir de las alturas parciales, que es la resta de cotas de rasante con cotas de terreno, por el ancho. Sin embargo, lo que yo les expliqué, en realidad ese cálculo de área del corte transversal lo estoy haciendo con una polilínea. Me estoy ahorrando todos esos pasos que hacíamos en topografía, porque la verdad el fin es el mismo. Lo único que tengo que tener claro es que esa área que cuando calculo el perfil transversal corresponda a un área que sea coherente con la unidad de trabajo del proyecto, si es que está en el modelo, y que además identificar cuánto es corte y cuánto es relleno. Eso era lo más importante. Porque varios alumnos me preguntaron: profesor, es que a mí me enseñaron restando cota, multiplicando por el ancho, en algunos casos hay ejes desfasados. Eso es así. O sea, de hecho, un proyecto de topografía, un geomensor, ingresa esos datos a un programa computacional y le va entregando este programa rápidamente los rellenos compensados o cortes compensados. Sin embargo, en el entendido de que la parte topográfica no la puedo dominar bien, estoy calculando el área de estos cortes transversales y lo estoy multiplicando por el largo. En la práctica estoy haciendo lo mismo. Sin embargo, como concepto es súper importante que ustedes lo tengan claro, porque para que no se enreden, es lo mismo. Y lo estoy haciendo así para poder facilitar un trabajo de estudio de una propuesta o de un proyecto en el cual muchas veces podemos no tener tan claro el tema topográfico, pero sí tenemos que tener claro el tema de ubicación. Eso es lo que les quería decir por ahora. Siguiendo con lo que estábamos viendo, aquí por ejemplo tengo dos perfiles transversales que ustedes pueden ver que corresponden a dos perfiles que son parte del proyecto de una de las calles. Tengo esta figura y esta otra. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Tenemos que tratar de entender que el proyecto se desarrolla de forma tal que lo que primero que hacemos es cubicar. Estábamos ubicando la excavación. En este caso, la excavación es toda esta área. Y lo comentaba, los perfiles transversales son cortes que se la van haciendo a la calle a lo largo del perfil longitudinal para ver cómo se comporta la cota de rasante respecto a la cota de terreno. En este caso, por ejemplo, la cota de rasante está más baja que la cota de terreno. Por lo tanto, todo esto que está aquí hay que excavarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que en la práctica estoy haciendo yo? Voy a tratar de dibujar para que se entienda. Tengo este corte transversal ahí. Voy a tratar de dibujar lo mejor posible en la medida de lo que se puede en el computador. Y tengo la cota que corresponde a esto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en realidad? Estoy calculando que un volumen es igual a largo por largo. En este caso le voy a colocar h, y ese h puede ser el espesor. Pero en este caso, esta área lo podríamos calcular también pensando que tenemos la cota de terreno, cota de rasante, cota de terreno, cota de rasante, y vamos y obtenemos lo que sería eventualmente nuestro volumen. Ahora,
en tiempo de topografía propiamente tal, no existía, Matter, no existía el AutoCAD, y hay programas como el Civil, como programas de topografía, que esto lo van haciendo en forma automática. Yo lo que estoy haciendo es ocupar la herramienta CAD para algo que antes hacíamos. En este caso, veíamos la cuota de terreno, cuota de rasante, y lo que íbamos haciendo en realidad era íbamos haciendo, insisto, una composición de una suerte de triángulo rectángulo que nos aproximaban al área que nosotros queríamos dibujar o calcular en realidad esta área transversal. Y lo que hacemos en realidad no es otra cosa que, aquí me salió exagerado, pero estamos en esta otra área, este otro perfil. Lo que hacemos nosotros en realidad es calcular el volumen que se ocurre entre estos dos puntos de cortes transversales, en donde esta distancia es 20 metros. Ese metro cúbico significa que es el largo, que en este caso puse una D minúscula, pero en realidad podría ser que es de 20 metros, por el ancho, que podría ser el ancho de la calle un poco más, pero eso lo define el perfil transversal. Por el ancho, por el alto o espesor, entre paréntesis. Sin embargo, esto que está aquí, el ancho y la altura, lo obtenemos nosotros ahora con el tema de la polilínea, porque esto no es otra cosa que superficie. Esto que está aquí. Y es la superficie del corte transversal, que al sumarla con la otra superficie del corte transversal, lo que estoy haciendo es una media de área que me permite calcular el área promedio entre estos dos puntos, entre estos dos puntos medios. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos el área, perdón, borré aquí, vamos a ver, tenemos, ahí más o menos va el terreno, tenemos el área 1, tenemos el área 2, y tenemos que el volumen va a ser igual a ese largo, voy a cambiar esa D por una D mayúscula, ahí me gustó más, y también te puede indicar que en el futuro, además te dice el proyecto, que la línea de rasante aproximadamente va a estar en algún punto, porque en este momento lo que estamos viendo nosotros es una cota de rasante futura en algún punto de entre estos dos cortes. Entonces tenemos un perfil transversal 1, perfil transversal 2, cualquier perfil transversal, yo estoy tomando como ejemplo estos dos, en la cual tengo el largo, ya lo sabemos, de por el ancho. El ancho, como sabemos, está incluido dentro de esta área y dentro de esta otra. Por lo tanto, lo que hago es un área 1 más un área 2 y tengo el volumen parcial entre este punto. O sea, tendríamos al final 20 por área 1 más área 2 y eso nos daría el volumen entre estos. Entonces, la suma de estos varios volúmenes entre estos perfiles transversales nos termina dando la ubicación de este volumen pequeñito, y la suma de estos tenemos el volumen total. Como concepto es lo importante. Y al igual que tienen que tener claro que peras con peras, manzanas con manzanas, multiplicamos metros con metros, y a la hora de hacer una polilínea, por ejemplo, en un model de CAD, tienen que asegurarse de que además corresponda a la unidad de medida, para no equivocarse en el área supuesta que estoy midiendo. Ahí ustedes ven lo que corresponde a un trazado típico, una calle, esto de una urbanización. Ustedes se fijan en la línea blanca que aparecen ahí, es una línea de cal, es el trazado de excavación. O sea,
Los topógrafos, a partir del perfil longitudinal, de los perfiles transversales, van generando las diferentes medidas que te permiten mostrar en terreno cómo es o cómo va a quedar la calle. Esto lo hacen a través de CAD, cosa que les permita eh, a los diferentes equipos que están en terreno, maquinaria, con supervisores, trabajadores, determinar dónde efectivamente está la calle. Los topógrafos lo hacen a través de puntos coordenados, con los elementos y equipos necesarios para efectivamente mostrar a los que van a ejecutar la obra dónde y qué características van a tener. Entonces, fíjense, bueno, había una especie de excavación previa, claramente había que cortar bordes, y aquí se ve, por ejemplo, lo que en el futuro tienen que excavar los diferentes equipos. Aquí ustedes ya pueden ver el mismo trazado que veíamos unos instantes anteriores, pero ya con los equipos trabajando. En este, ven, ahí está el trazado y tenemos maquinaria pesada ya trabajando. Esta pequeña que ustedes ven aquí abajo, en el tema de borde, que debería ser el futuro área verde, vereda, etc. Y esta maquinaria y camiones están trabajando en la parte de corte para dar cabida a la calle. Y este es el corte que ustedes están haciendo en pedacitos, en cortes transversales. Lo que pasa es que es difícil verlo en su momento, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Cada 20 metros van calculando el volumen de lo que esta maquinaria con estos camiones va excavando. Y eso les permite determinar cómo va a generar. Aquí ustedes ven, está excavando y está excavando. Mire, tenemos una línea exterior y interior. Esto significa que este es el bandejón y está excavando con el sobreancho. Recuerden que la calle termina más un sobreancho de 50 centímetros para dar cabida a lo que después son las futuras soleras, etc. Aquí ustedes ven en este corte, y lamentablemente no se ve bien ahí, pero mire, ahí hay una, donde estoy apuntando con el cursor, son estas niveletas, están en el ángulo que se da para este tipo de material, porque los materiales tienen un talud que debe ser calculado, no todos los materiales tienen el mismo talud, y ese ángulo no se hace en forma, eh, no se hace en terreno, digamos, eso está indicado en proyecto. Aquí pueden ver ustedes que un poco cómo va quedando. Vimos recién ese video que yo les mostraba, en donde desde una toma con dron se ve la máquina excavando con los camiones. Bueno, aquí ya ha pasado un tiempo. Este es el corte que se efectuó con la maquinaria, y esas son las niveletas que ustedes ven que van quedando respecto al corte. Aquí ya se ha estado rellenando, y además una cosa importante, se colocaron las soleras. Las soleras, acuérdense que iban sobre el pavimento, ese es el sello que queda después de la excavación, van sobre base estabilizada, dependiendo de lo que diga el proyecto, va sobre sus bases normalmente, y sobre un mortero de característica dependiendo de la resistencia que solicita el proyecto, y instalaron una cierta cantidad de soleras que hace al proyecto y van dando la forma a todo esto que sale. Bueno, todo lo que ustedes están a mente, el corte va desde aquí arriba hasta acá abajo, y ese corte, esa cantidad de material que se saca es para dar cabida a la futura calle, como lo ven ustedes acá. Eso es importante que lo entiendan. Este corte es para ingresar a la calle, y cuando no hay corte hay que establecer relleno para que justamente la calle esté sobre este material que le podría faltar. Pero eso se va definiendo y se va obteniendo en la medida en que uno va avanzando en cada tramo de cortes transversales. Esto sería todo. Nos estamos viendo para el próximo video. Chao.